Saludos a todos los presentes. Y bienvenidos a esta exposición de la didáctica crítica por parte del equipo 3. Antes de poder explicarles de qué trata la didáctica crítica, vamos a dar un contexto histórico para entender cómo empezó a desarrollarse. Muy bien. Comencemos. Contexto mundial 1960-1980. En el continente europeo, durante tal periodo histórico, el continente se dividió en dos bloques políticos entre las dos superpotencias de la época. El bloque capitalista, dirigido por los Estados Unidos y en conjunto con los países de Europa Occidental, y el bloque socialista, bajo la dirección de la URSS junto a las naciones de Europa Oriental. Durante tales años, distintos países de Europa sufrieron cambios tanto a nivel nacional como internacional, siendo de los principales la creación de la Comunidad Económica Europea, antecesora de la Unión Europea, por parte de 6 países pertenecientes a la OTAN. La construcción del Muro de Berlín en la zona supervisada por la Unión Soviética. La descolonización de las colonias francesas, holandesas y portuguesas en gran parte del continente africano y asiático, que intentarían ser impedidas infructuosamente por estos países. La carrera armamentística y espacial entre las dos superpotencias del momento. La revolución de los coroneles en Grecia de 1967 y de los claveles en Portugal 1974, influidas por los dos bloques. Y los cambios políticos en España de 1975, tras la muerte de Francisco Franco, y el regreso de la democracia tras años de dictadura desde la Guerra Civil Española. Movimientos sociales en el continente. Entre los dos movimientos más destacados en Europa durante estas épocas, podemos destacar los que se dieron en Francia, por parte de los estudiantes universitarios, y Checoslovaquia, con los intentos de liberación política por parte de Dubček en el llamado socialismo con rostro humano, durante el año de 1968. Para Francia, las protestas en mayo del 68 por parte de los estudiantes en contra del sistema capitalista llegó al extremo de que, distintos grupos sindicales e izquierdistas de la oposición, se enfrentaron al gobierno de Charles de Gaulle, quien durante tales acontecimientos tuvo que pactar con los sindicalistas, otorgándoles mejoras laborales y aumentos salariales. Además de convocar elecciones legislativas, sin que él renunciara a la presidencia. Lo cual conllevó a la separación de los distintos grupos dentro de la protesta. Pero, al año siguiente se logró la dimisión de Gaulle tras la derrota en un plebiscito, logrando las reformas políticas y sociales necesarias en el país sin aquel individuo. En Checoslovaquia, durante el mandato del secretario Alexander Dubček, se dio impulso a distintas reformas que garantizaban cambios en los derechos de expresión y libertad de movimiento. Descentralización de la economía y el Estado, además de democratizar el Estado socialista. Pero pese al apoyo social que tenían tales reformas por parte de la sociedad checoslovaca, tales medidas no fueron bien vistas por la Unión Soviética ni por los países miembros del Pacto de Varsovia, quienes intervinieron militarmente en Checoslovaquia eliminando de tajo las reformas emprendidas por Alexander. Pero la sociedad todavía apoyaba tales logros de la Primavera de Praga, y se propuso a defender dichos logros, por lo cual hubo brotes de resistencia tanto por exiliados como de grupos ocultos en el país hasta el triunfo en la Revolución de Terciopelo. Contexto en Asia y África. Durante tales décadas, lo más destacable para el continente africano fueron las independencias en gran parte de las colonias europeas, en especial las de Francia, Portugal y Holanda que rechazaron categóricamente los movimientos independientes. Pero durante esos años, las nuevas naciones tuvieron que enfrentar crisis políticas y económicas, al grado que se conformaron diversas dictaduras militares, algunas de estas que existen hasta nuestros días. En el continente asiático se han generado múltiples acontecimientos que repercutieron a nivel mundial, siendo los hechos más destacables. Las guerras en Medio Oriente entre los países árabes e Israel entre los 60 y 70. Inicios de la Primera Guerra en Afganistán en 1978. La Revolución iraní de 1979. El cambio político diplomático de China y Taiwán, obteniendo el primero el reconocimiento como único representante chino en la ONU. Y la guerra civil en Camboya, que generó el gobierno de los Jemeres Rojos, provocando un enorme genocidio en ese país.
Uno de los conflictos que repercutieron a nivel mundial, siendo profundamente rechazada por distintos sectores de la sociedad, fue la Guerra de Vietnam, en la cual intervino directamente Estados Unidos en contra del Vietcong y Vietnam del Norte. Este conflicto suscitó uno de los mayores despliegues de tropas norteamericanas en un país, siendo una enorme carga en la economía en este esfuerzo para impedir la anexión de Vietnam del Sur y unirse como una sola nación. Pero, las protestas de paz en los Estados Unidos y la imposibilidad de eliminar a las fuerzas del Vietcong, supusieron la retirada de los norteamericanos del territorio vietnamita, siendo la peor derrota que haya sufrido frente a uno de los países más pobres del mundo. Contexto histórico en el continente americano. En este periodo histórico, los distintos países del continente americano, en especial los países latinoamericanos y del Caribe, también tuvieron múltiples acontecimientos políticos y sociales, siendo los más importantes: la crisis de los misiles cubanos en 1962, que estuvo a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial; la lucha de derechos civiles por parte de los negros y las múltiples protestas en contra de la Guerra de Vietnam en Estados Unidos, durante los años 60. Los diversos golpes de Estado por parte de los ejércitos en América del Sur y Centroamérica, en rechazo de la influencia de las ideas comunistas en el continente a partir del Plan Cóndor, dando inicio a diversas dictaduras que reprimieron las libertades y derechos de la población. Y las guerras civiles por parte de frentes guerrilleros en Centroamérica, siendo apoyadas por Cuba y la URSS. Durante aquella época, el continente americano se vio influido por las ideas revolucionarias en Cuba, creando múltiples movimientos de izquierda en Latinoamérica. Para los Estados Unidos significaba el ingreso de las ideas socialistas en su zona de influencia, por lo cual consideraban necesario intervenir indirectamente en los países, a través de golpes de estados que eliminaran tales molestias, generando dictaduras militares apoyadas económica y políticamente por los Estados Unidos, dando lugar a la represión y violación de los derechos humanos. Pero pese a eso, gran parte de la sociedad que rechazaba tales gobiernos militares, comenzaron múltiples luchas de resistencia callejeras y guerrilleras en aras de recuperar la democracia. Y ahora veremos qué acontecía en México entre 1958 hasta 1975. En aquellas épocas, México gozaba de una próspera etapa económica, conocida como el Milagro Mexicano, dando lugar a mejoras en las condiciones sociales y económicas de buena parte de la sociedad. Pero aquel progreso económico logrado, fue a costa del bienestar social, y de la falta de condiciones democráticas, debido a la existencia de un solo partido en el poder. En aras de lograr mejoras laborales y salariales, diversos sindicatos realizaron huelgas pacíficas por parte de ferrocarrileros, médicos y maestros, que fueron reprimidas por parte del Estado usando la fuerza. Pero el mayor movimiento social durante ese periodo fue por parte de los estudiantes en 1968. Movimiento estudiantil de 1968, Apertura Democrática y la Guerra Sucia. En el año 1968, tras las huelgas magisterial, ferrocarrilera y médica, se había puesto en duda la legitimidad del proyecto político del régimen, que usaba la tendencia autoritaria y corporativa por parte del gobierno. En el verano de 1968 se dieron las primeras manifestaciones por parte de estudiantes y personal académico de distintos centros educativos, siendo reprimidos por las fuerzas policíacas y militares. Para los siguientes meses, las manifestaciones ponían en entredicho el modelo de crecimiento económico que México mostraba, además de la imagen del país, en el marco de la celebración de los Juegos Olímpicos. La única opción que podía tomar el gobierno fue impedir la extensión del movimiento usando la fuerza. La continua manifestación, con la inauguración de los Juegos Olímpicos cercana, provocó que el gobierno tomara medidas enérgicas. El día 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, el ejército y la policía, bajo órdenes del gobierno, reprimió a los miembros del movimiento reunidos en la plaza, dando lugar a una masacre con numerosas bajas, que hasta el día de hoy son inexactas. Tras la masacre del 2 de octubre, el grueso de la comunidad académica se replegó a sus espacios naturales, las universidades, pero ya con una conciencia muy crítica del sistema que no tardaría en transmitirse a las generaciones posteriores. La masacre también mostró la inflexibilidad del gobierno a la oposición,
dando lugar a un cambio político, y una apertura democrática, en el sexenio siguiente para aminorar los ánimos de buena parte de la población que ya no apoyaba el régimen, dando lugar a una verdadera explosión de planteamientos críticos en relación con el modelo de desarrollo de crecimiento económico y el sistema autoritario de control político. Pero las consecuencias de 1968 no se redujeron únicamente a la conciencia de crisis, hubo quienes consideraron que la represión no dejaba más alternativa que enfrentar la violencia con la violencia, iniciando una guerra de guerrillas en el país. Y bueno, una vez definido el contexto histórico, mis compañeros explicarán qué es la didáctica crítica y su conexión con los acontecimientos ya mencionados. Sin más, les cedo la palabra.